Capítulo 8 parte 2. Louise miró fijamente a Saito por un instante, con los ojos muy abiertos ante las implicaciones. Aunque quería refutar la afirmación, la noble descubrió que tenía sentido. Al fin y al cabo, su madre había tratado con criaturas similares varias veces durante su larga trayectoria profesional, solo que a ellas no se las llamaba zombies. Luego echó un vistazo a los cuerpos antes de volver a mirar a Saito y dijo: «¿No habías dicho que la magia no existe aquí?» «No», respondió Saito, y entonces Louise señaló frenéticamente el cuerpo de Sánchez. «Entonces, ¿por qué existe la nigromancia?», exigió Louise. Saito no tenía respuesta. Antes de que pudiera siquiera empezar a darla, oyeron varios gemidos y quejidos provenientes de las cercanías. Se detuvieron y miraron hacia su origen, donde vieron a varias personas más que comenzaban a arrastrarse por el callejón hacia ellos. Cuando Saito los iluminó con su linterna, notó rápidamente que también eran zombies con ojos lechosos y piel grisácea ensangrentada. Algunos incluso parecían tener la carne en descomposición, dejando al descubierto los músculos bajo la piel desgarrada. Para impedir que se acercaran más, Louise lanzó otra explosión, alcanzando a un zombie en la cabeza y matándolo. Pero esto no detuvo a los demás. De hecho, surgieron más de la nada, irrumpiendo por ventanas y puertas de los edificios cercanos mientras se arrastraban hacia ellos. Al darse cuenta de que estaban completamente rodeados, Saito y Louise se miraron con temor y luego observaron el coche patrulla que seguía en marcha. «¡Sube al coche!», gritó Saito, y echó a correr hacia él. Louise lo seguía de cerca, abriendo de golpe el asiento del copiloto y entrando mientras Saito se deslizaba por el capó. Entró por la puerta delantera y la cerró tras de sí antes de abrocharse el cinturón. Un instante después, un zombi se estrelló contra el coche, dejando una mancha de sangre en el cristal con su rostro ensangrentado. El animal gimió con avidez, mirándolo fijamente mientras Saito observaba horrorizado. Al otro lado del coche, junto a Louise, más zombies intentaban entrar, haciendo que el coche patrulla se balanceara violentamente. «Conduce, conduce», ordenó Louise mientras se abrochaba el cinturón. Saito pisó a fondo el acelerador, haciendo que el coche patrulla saliera disparado. Unos cuantos zombies se interpusieron en su camino, pero Saito los arrolló sin problemas. Algunos salieron despedidos por encima del coche, mientras que otros cayeron bajo el capó y fueron atropellados. El coche se sacudió con el impacto, y el cuerpo de uno de los zombies agrietó el parabrisas, pero por lo demás no se vieron afectados. Sin detenerse ante nada, los dos adolescentes irrumpieron en una avenida principal a toda velocidad. «¡Que Dios tenga piedad!», exclamó Louise mientras miraba por la ventana, observando cómo decenas, si no cientos, de zombies vagaban por las calles, atacando a cualquiera que tuviera la mala suerte de quedar atrapado al aire libre. Saito sujetó con firmeza el volante mientras observaba su entorno. Vio zombies que se arrastraban tras la gente que huía despavorida, mientras otros devoraban sus cadáveres. Algunos intentaban defenderse, pero pronto eran rodeados por decenas de zombies y despedazados. Era una escena espantosa, y Saito hizo lo posible por ignorarla y seguir conduciendo. Atropellaba a cualquier zombie que se interpusiera en su camino, sin detenerse ante nada. «Louise, revisa la guantera», ordenó Saito, doblando una esquina para evitar otro accidente que pudiera cerrar la carretera. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Louise, apartando su atención del mundo exterior para mirarlo. «Sánchez podría haber tenido un arma extra ahí dentro», explicó. «Probablemente la vamos a necesitar». Louise asintió y abrió rápidamente el compartimento que tenía delante. Dentro había varios papeles, que hojeó sin siquiera mirar su contenido. Finalmente, sintió algo duro y metálico. Rápidamente lo agarró, sacó el objeto y descubrió que era una pequeña pistola con cuerpo de acero negro y empuñadura de madera. «Toma, encontré una», dijo Louise, entregándole la pistola a Saito, empuñando el arma por delante. Mientras él la tomaba, ella rebuscó de nuevo en la guantera y sacó rápidamente un cargador extra. Con la pistola en la mano, Saito la examinó. La reconoció como una Browning E-Power, el arma reglamentaria del departamento de policía de Raccoon City. El seguro ya estaba puesto y parecía que el cargador estaba lleno. Al llegar a una calle recta y relativamente despejada, soltó brevemente el volante para expulsar el cargador y comprobar el cañón. Para su satisfacción, la pistola estaba en la recámara y el cargador lleno. Tras insertarlo, Saito guardó la pistola en el bolsillo y, cuando Louise le entregó el cargador extra, también lleno con 13 balas, lo guardó en el otro bolsillo. ¿Qué hacemos?»,
Preguntó Louise mientras Saito volvía a agarrar el volante con ambas manos y aceleraba. ¿Seguimos yendo a la comisaría? Ni hablar. Respondió Saito, mirando a su alrededor para encontrar el mejor camino a seguir. Nos vamos de la ciudad. Louise no le vio nada de malo y asintió. Al mismo tiempo, sujetaba con fuerza su varita, vigilando nerviosamente a través del parabrisas y las ventanas en busca de cualquier amenaza. Tanto de los zombies como de los mercenarios que los habían enviado a la ciudad. De repente, algo se estrelló contra la mampara justo detrás de sus cabezas. Era el hombre al que habían olvidado en su prisa, aún esposado en el asiento trasero del coche patrulla. Rugió como un animal mientras golpeaba violentamente su rostro contra la barrera, lo que provocó que Saito y Louise se giraran y gritaran de sorpresa y miedo. Con solo una mirada supieron que el hombre era, sin duda, un zombi, uno que estaba a escasos centímetros de ellos. Louise apartó la mirada del zombi un instante y enseguida se percató de que Saito conducía directo hacia una farola. Gritó: ¡Cuidado! E instintivamente se acurrucó. Saito volvió a mirar por el parabrisas. Al darse cuenta de dónde conducía, giró bruscamente para esquivar el obstáculo. Pero enseguida perdió el control y el coche patrulla derrapó. Mientras Saito intentaba recuperarlo, el coche derrapó y empezó a girar, deteniéndose solo al impactar contra un camión de bomberos estacionado. La parte delantera del coche se abolló y los airbags delanteros de Saito y Louise se desplegaron, mientras que las ventanillas y el parabrisas se hicieron añicos. Los dos adolescentes respiraron hondo, intentando comprender lo que acababa de suceder mientras se estremecían de dolor por los pequeños moretones y cortes que habían sufrido durante el choque. Al mismo tiempo, el zombi atrapado en el asiento trasero seguía intentando alcanzarlos. Por suerte, la valla que los separaba se había mantenido intacta, aunque ligeramente aflojada. Cada golpe contra ella la aflojaba aún más, y no tardaría en liberarse por completo. Al darse cuenta de que tenían que irse, Saito y Louise salieron rápidamente del coche. Saito tuvo que abrir la puerta de una patada, mientras que Louise pudo abrir la suya sin mucha dificultad. El zombi, entretanto, seguía gruñéndoles con hambre, pero Saito y Louise simplemente lo dejaron allí mientras se reagrupaban a unos metros de distancia. ¿Y ahora qué?, exigió Louise, mirando con desesperación el vehículo destrozado. Estoy pensando, respondió Saito, mirando a su alrededor para determinar dónde estaban. No habían conducido mucho, apenas unas pocas cuadras. No tuvo mucho tiempo para encontrar una solución a su aprieto, pues varios zombies, atraídos por el choque, comenzaron a acercarse tambaleándose, emitiendo gemidos hambrientos. Con los ojos muy abiertos, Saito y Louise echaron a correr, pero se detuvieron al ver que más zombies doblaban una esquina. Mirando a su alrededor, vio que decenas de zombies los rodeaban. Saito respiró hondo un par de veces, luego cambió el bate de béisbol a la mano izquierda mientras sacaba la air-power que había recuperado con la derecha. Quitó el seguro y le dijo a Louise: tendremos que abrirnos paso a la fuerza. Apunta a la cabeza. Louise asintió con gesto sombrío y apuntó con su varita al zombi más cercano, al igual que Saito. A pesar de autoproclamarse aficionado a las armas, jamás había disparado una. Sus padres no eran muy fanáticos, así que nunca había tenido la oportunidad. Al menos, había visto suficientes películas, jugado suficientes videojuegos y leído suficientes revistas como para comprender su funcionamiento básico. Extendiendo el brazo por completo, Saito apuntó con una mano al zombi que se tambaleaba y disparó. El disparo resonó, haciéndolo estremecerse ante el doloroso ruido. La bala, mientras tanto, pasó zumbando inofensivamente junto al zombi, impactando contra una ventana cercana. Maldiciéndose a sí mismo, Saito apuntó y disparó de nuevo, esta vez alcanzando al zombi en el pecho, donde estaría el corazón. El zombi se acercó, y los ojos de Saito se abrieron de par en par mientras apuntaba una vez más. Cuando disparó de nuevo, la bala impactó en el ojo del zombi, haciéndolo caer muerto al suelo. Sin embargo, no tuvo tiempo de celebrar su éxito, ya que Saito rápidamente cambió de objetivo hacia otro zombi que bloqueaba su camino y el de Louise. Este tenía la carne parcialmente descompuesta, lo que, según supuso, significaba que llevaba siendo un zombi más tiempo. Apuntó a la cabeza y disparó un solo tiro que dio en el blanco, pero en lugar de caer desplomado como los demás, el zombi simplemente retrocedió tambaleándose. Rápidamente se reorientó y gruñó hambriento mirando a Saito, a pesar de tener media cara destrozada. «No me lo puedo creer», gritó Saito, y volvió a disparar una y otra vez al zombi.
Hicieron falta 3 tiros más en la cabeza antes de que el cráneo finalmente se rompiera, provocando que el zombi cayera y no volviera a levantarse. Detrás de él, oyó a Louise lanzar explosión tras explosión contra los zombis, con mucha más precisión que él. Bastaría con 1 o 2, como mucho, en la cabeza, y su puntería con la varita era mucho más precisa. Varios cadáveres la rodeaban, permitiéndole abrirse paso. Al principio, Saito se sintió eufórico, pensando que la magia de Louise lo haría fácil. Entonces se percató de que más zombis se unían a la refriega, llegando de todos los edificios, callejones y calles circundantes. Con cada zombi que Louise hacía explotar, parecía que 3 más surgían para ocupar su lugar. ¡Mierda!, exclamó Saito, disparando 2 balas más a la cabeza de un zombi recién caído para matarlo antes de cambiar de objetivo. Louise, tenemos un problema. Dime algo que no sepa. Gritó Louise, haciendo explotar a otro zombi. Tus explosiones atraen a más. Anunció Saito mientras disparaba a otro zombi, este más alejado. Sus 2 primeros disparos fallaron, pero a medida que se acercaba, logró darle en la cabeza. Saito entonces apuntó a uno más cercano y apretó el gatillo, impactándolo en el pecho. Al mismo tiempo, el cerrojo se bloqueó, indicándole que se había quedado sin munición. ¡Maldita sea!, exclamó Saito, expulsando el cargador vacío y guardándolo en el bolsillo. Luego sacó el cargador de repuesto y lo insertó, aunque el bate le dificultaba un poco la maniobra. Rápidamente cargó la pistola antes de disparar 2 tiros más a la cabeza del zombi para acabar con él. Cada vez más zombis se acercaban tambaleándose mientras Saito y Louise intentaban ponerse a salvo. Saito vació el cargador, logrando abatir a 3 zombis más antes de quedarse sin balas. Maldiciendo su suerte, guardó la pistola vacía en el bolsillo y tomó su bate de béisbol con ambas manos. Empujó el bate de un lado a otro, golpeando a los zombis en la cabeza para abrirse paso. Pero no importaba cuántos derribaran, ya que la lucha atraía a más y más, hambrientos de su carne caliente. «Hay demasiados», exclamó Louise, haciendo explotar a otro zombi. Al mirar a su alrededor, Saito vio que estaban completamente rodeados. Incluso el camino que habían despejado se estaba llenando de gente, como el agua que sube con la marea. Con los zombis acercándose a ellos, Saito y Louise miraron a su alrededor y divisaron el camión de bomberos contra el que habían chocado. Pensando lo mismo al mismo tiempo, Saito y Louise se abrieron paso a golpes y disparos, hasta llegar al gran vehículo. Subieron, usando el capó del coche patrulla como escalón para alcanzar la cima. Al mirar al otro lado de la calle, los 2 adolescentes vieron un mar de zombis rodeándolos, gimiendo, quejándose y gruñendo a cada paso. Los que estaban más cerca intentaron subir al camión de bomberos, pero Saito y Louise los repelieron. «Saito», gritó Louise, pateando a un zombi que intentaba subirse al camión de bomberos. Cayó de nuevo al mar de zombis, desapareciendo entre la masa de cuerpos. Sin contenerse, comenzó a generar tantas explosiones potentes como pudo. Estallaron como granadas, haciendo que los zombis cayeran despedidos con trozos de sus cuerpos mutilados. Algunos incluso perdieron extremidades, pero los que estaban al borde de las explosiones continuaron avanzando sin inmutarse. Mientras tanto, llegaban más y más zombis, irrumpiendo y cayendo de edificios de varios pisos antes de levantarse y tambalearse hacia ellos. «Mierda, mierda, mierda», maldijo Saito, mientras seguía repeliendo a los zombis que intentaban comérselos. No sabía qué hacer. Por un lado, la magia de Louise era la única razón por la que aún no los habían invadido. Pero, por otro lado, cada fuerte explosión era como si llamaran a la cena. Si no hacían algo pronto, los abrumarían y se convertirían en comida para zombis. Saito intentó mirar a su alrededor para ver si podían escapar, pero no había nada. Al menos un centenar de almas no muertas los rodeaban. El camión de bomberos era una isla solitaria en un mar de muerte. Un mar que crecía rápidamente. No sabía qué hacer, y una mirada de temor hacia Louise le indicó que ella tampoco lo sabía. Estaban atrapados. Pero ambos se negaron a resignarse a la muerte, aunque pareciera una situación sin esperanza. No después de haber llegado tan lejos. Así que continuaron luchando contra todo pronóstico. Saito golpeaba las cabezas de los zombis con su bate mientras Louise los hacía volar por los aires. Cada vez llegaban más zombis, y sus gemidos llenaban el aire en una cacofonía interrumpida ocasionalmente por las explosiones de Louise. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograron mantener a los zombis alejados del camión de bomberos para siempre.
Una mujer zombificada, vestida con un uniforme de enfermera morado, logró trepar y extendió la mano hacia Louise, quien intentó empujarla. No era lo suficientemente fuerte, así que Saito corrió hacia ella y la golpeó con su bate. Con el flanco expuesto, se desató una avalancha cuando dos zombies irrumpieron. Se acercaron tambaleándose a Saito y Louise, con los brazos extendidos y la boca abierta. Apoyándose en su bate de béisbol, Saito intentó contenerlos, esforzándose visiblemente. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, fue empujado hacia atrás, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no caer. Saito sabía que si lo hacía, aunque fuera por un segundo, todo habría terminado para él. Louise se apoyó en su espalda, intentando asegurarse de que se mantuviera en pie mientras otros zombies extendían los brazos desde el lateral del camión de bomberos, intentando agarrarla por los tobillos. Unos dedos fríos rozaron sus piernas, y Louise intentó darles una patada. Entonces, al patear a un zombie en la cara, tropezó y cayó. Louise apenas logró evitar caer del todo, pero al perder el apoyo, Saito casi se desplomó. En el último segundo, Louise consiguió levantarse y lanzarse contra el cuerpo de Saito, impidiendo que cayera por completo, pero era evidente que era el final. Louise quiso llorar, pero se contuvo para volar por los aires al menos a algunos zombies más que intentaban trepar al camión de bomberos hacia ella. Saito gritó desesperado, intentando repeler a los zombies, pero sus rostros se acercaban cada vez más a su cuello. Entrecerró los ojos y castañeteó los dientes por el terror que lo invadía. El aliento caliente y fétido de los zombies le provocaba arcadas, y empezó a sentir que le flaqueaban los brazos. Al fin, al darse cuenta de la inutilidad de todo, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. En silencio, Saito pidió disculpas a sus padres y a Louise, intentando no pensar en el destino que les aguardaba. Pero, justo antes de que los zombies pudieran morderlo, oyeron un fuerte crujido. Un instante después, una bala silbó a través de la cabeza de ambos zombies, haciéndolos caer. Rápidamente siguieron más disparos, matando a los zombies más cercanos. ¿Qué demonios?, gritó Saito, estremeciéndose y cubriéndose la cabeza cuando los disparos estallaron detrás de ellos. Decenas de zombies cayeron abatidos por disparos simples o dobles en la cabeza. Mirando a su alrededor, Saito y Louise intentaron localizar el origen del tiroteo que los había salvado, con la esperanza de que tal vez se tratara de la policía o incluso del ejército. Esas esperanzas se desvanecieron rápidamente al ver a los pistoleros, que no eran otros que los mismos mercenarios que los habían expulsado de su casa. Aseguren la zona, ordenó Lupo, disparando ráfagas rápidas con su rifle de asalto silenciado contra la horda de zombies, matándolos con facilidad. Junto a ella estaba Belway, disparando su escopeta contra la refriega. Spectre, desde un tejado cercano, disparaba tiros a la cabeza de los zombies más próximos a Saito y Louise, manteniéndolos a salvo. Corriendo por los márgenes de la batalla iba Vector, apuñalando zombies en la cabeza con su cuchillo mientras disparaba a otros con su pistola. Foureyes lanzaba bidones a grupos de zombies, liberando una niebla púrpura. Los muertos vivientes cercanos se sentían atraídos por la niebla, lo que les permitía a ella y a Berta eliminarlos con facilidad. Saito y Louise no sabían muy bien qué pensar de lo sucedido. Por un lado, los mercenarios les habían salvado la vida, pero también era obvio que los capturarían en cuanto terminaran. No los habían salvado, simplemente habían cambiado un enemigo por otro. Entonces Louise miró a su alrededor y se le ocurrió una idea. Tiró de la manga de Saito y dijo: «Vamos. Que se encarguen ellos de los zombies». La miró un instante con sorpresa, luego asintió. Los dos adolescentes saltaron rápidamente del camión de bomberos y, siguiendo el camino que los mercenarios les habían abierto, corrieron hacia un callejón cercano, alejándose del combate. «Mierda, están corriendo», oyeron gritar a Vector. «Los persigo». «No hasta que eliminemos a los infectados», replicó Lupo de inmediato, con más disparos. «Primero la supervivencia». «Gag», gruñó Vector con rabia, deteniéndose en la entrada del callejón por donde corrían los adolescentes. Por un instante, los fulminó con la mirada, luego se dio la vuelta y regresó a la lucha. Saito y Louise solo se detuvieron un momento para echar un vistazo, observando cómo los 6 mercenarios diezmaban sin esfuerzo a la horda. Luego, frunciendo el ceño y apretando con fuerza sus armas, los dos adolescentes se dieron la vuelta y huyeron a toda velocidad.